lo que en la crítica textual llaman el problema sinóptico y es uno de los temas en los cuales, valga la redundancia, más se critica y más se ataca a los evangelios, principalmente estos tres, porque hay una serie de posturas, hay una serie de pensamientos dentro de la crítica textual que conllevan a ello. Y antes de profundizar un poquito más en este tema, ¿sí? Es bueno que sepamos que el orden del Nuevo Testamento y de los evangelios, como lo conocemos nosotros, es el orden oriental. O sea, el orden que la Iglesia Cristiana de Oriente le dio a los libros o a los evangelios del Nuevo Testamento. Y hablo de la Iglesia Cristiana de Oriente porque cuando el Imperio Romano sufrió la gran división en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente, hubo cristianos tanto del lado oriental como del lado occidental del Imperio Romano. En el caso nuestro, ¿sí? Nosotros recibimos en mucho la influencia de la Iglesia Cristiana de Occidente. Cuando hablo de la Iglesia Cristiana de Occidente, ese Occidente hace referencia al Imperio Romano de Occidente. Y poco recibimos influencia de la Iglesia Cristiana de Oriente, también haciendo referencia al Imperio Romano de Oriente. Pero dentro de las pocas cosas o de las pocas influencias que recibimos es sí. El orden occidental originalmente, ¿sí? Ponía la secuencia de evangelios en este orden. Primero Mateo, después Juan, después Lucas y por último Marcos. La parte oriental del cristianismo de aquella época colocaba el orden de los evangelios en el orden en el cual nosotros lo conocemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se dice que el orden occidental, de colocando primero a Mateo, después a Juan, posteriormente a Lucas y por último a Marcos, ¿sí?, se deba probablemente a que este orden tenga en cuenta el rango apostólico de los primeros 12 escritores. Perdón. A ellos, de acuerdo al criterio occidental, pues tanto Mateo como Juan tenían, digamos, un rango apostólico, un rango autoritativo mayor que Lucas y que Marcos. Eso se entendería en el sentido de que ni Lucas ni Marcos fueron discípulos directos del Señor, ni fueron apóstoles directos del Señor. Recordemos que Lucas fue apóstol directo de Pablo y anduvo en los viajes de Pablo. Y Marcos, que era discípulo directo, pero de Pedro, ¿sí? Juan Marcos, el famoso Juan Marcos, que es Marcos, era discípulo de Pedro y digamos, Pedro era el tutor de Juan Marcos. Entonces, quizás por esto, el orden oriental fue diferente al orden occidental y el orden occidental tuvo en cuenta esa jerarquía apostólica de Mateo y de Juan. Pero ya sí, entrando en contexto y en esencia del problema sinóptico, ¿sí? Entonces, recordemos que el término sinóptico tiene su origen en Griesbach. Griesbach vivió entre 1745 y 1812, ¿sí? Y el término sinóptico significa una visión conjunta, una visión parecida, una visión similar, ¿sí? Y es aplicada, valga la verdad, con toda justicia a estos tres primeros evangelios, ¿sí? Porque sus narraciones tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos encontramos 93 coincidencias, ¿sí? En el Evangelio de Mateo, 58 coincidencias.
En el Evangelio de Lucas, 41 coincidencias. Y fíjense que el gran volumen de todas estas coincidencias que implican pasajes que están en uno y en otro evangelio ocurren mayoritariamente en estos tres evangelios. ¿Sí? Y posteriormente en Juan apenas encontramos ocho coincidencias. Entonces, viéndolo así, es que podemos afirmar que Marcos tiene poco que le sea privativo, que sea exclusivo de él, ¿sí? Y que la verdad es que cuando el epílogo del Evangelio, que entre otras cosas, esto lo podemos decir acá en este medio académico, dentro de la crítica textual, es cuestionable, y hablando específicamente del versículo 9 en adelante, del capítulo 16 de Marcos, que ya es el último capítulo, la última parte, cuando esa parte del versículo 9 al versículo 20 de Marcos 16 se excluye, ¿sí? Entonces fíjense que apenas quedan 30 versículos en todo el Evangelio que son peculiares o que son exclusivos de Marcos, ¿sí? Ahora, también es cierto que Marcos tiene algún material en la historia del muchacho epiléptico, ¿sí? Que no se encuentra ni en Mateo y que tampoco se encuentra en Lucas. Eso está en Marcos capítulo 9. Aquel muchacho que cuando Jesús bajaba con Pedro y con Santiago del monte de la transfiguración, ¿sí? Encontró a los apóstoles que no podían echar fuera el demonio, ¿sí? Y entonces el padre del muchacho pues acudió a Jesús, que es un pasaje bien conocido. Entonces, en ese pasaje específicamente, Marcos arroja una serie de información que ni Mateo ni Lucas la pueden arrojar. Y lo mismo es cierto respecto a la discusión en torno al gran mandamiento, que también está entonces en el capítulo 12, los versículos 32 al 34. ¿Sí? También, al cierre del discurso escatológico, el lenguaje de Marcos varía considerablemente del lenguaje que utiliza Mateo y que utiliza Lucas, si nos basamos en el capítulo 13 de Marcos, ¿sí? Y las narraciones de Marcos tienden a ser más largas que las de Mateo y las de Lucas, ¿sí? Exceptuando pues una excepción, y es que puede citarse en la descripción en la tentación de Jesús. ¿Sí? Marcos da una serie de datos, y eso es característico en Marcos, que en sus pasajes paralelos de Mateo y de Lucas no se encuentra. ¿Sí? Algunos eruditos interpretan este problema sinóptico en el sentido de que es como cuando ocurre por decir algo, un accidente de tránsito, ¿sí? Los que están allí en el momento mismo del accidente, en el incidente mismo, ven el accidente de una manera, pero si a los 5 minutos llegan unos testigos, ven el accidente de otra manera, y si a los 10 minutos llegan otros testigos, visualizan el mismo accidente de una manera, de 3 maneras diferentes, en tres tiempos diferentes. Entonces, es parte de la forma como se puede ir entendiendo esto, lo del problema sinóptico. Hay que decir que más de la mitad del contenido de Mateo es igual al contenido de Marco, o son estrechamente similares. Solo unos 40 versículos del material de Marco no aparecen en Mateo, y unos 200 versículos son compartidos con Lucas, pero no aparecen en Marcos. Y esto es importante, mis hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a predicar o a enseñar sobre alguna porción de los evangelios, principalmente Marcos, Mateo o Lucas. Y es que por disciplina, por disciplina,
y por tener un panorama más integral del pasaje, nosotros debemos estudiar lo correspondiente que está o que esté escrito en los otros dos evangelios. Deja mucho, o queda mucha tela por cortar, queda mucho por aplicar, mucho por entender, mucho por enseñar o por predicar, ¿sí? Cuando en estos pasajes que son comunes en estos tres evangelios, solamente escogemos uno y nos centramos en ese solo pasaje y olvidamos sus correspondientes en los otros dos evangelios. La disciplina, en este caso, didáctica, la disciplina intelectual, la disciplina educativa debe ser coger las tres narraciones, si están en los tres evangelios, y mirar las perspectivas de cada uno de ellos para tener entonces una visión realmente integral de lo que está sucediendo. Lucas tiene un porcentaje menor de material común que Mateo, ¿sí? Y un factor que contribuye a esto es la ausencia de una sección que en Marcos va desde el capítulo 6, versículos 45, hasta el capítulo 8, versículo 26, y que en su mayor parte tiene ese paralelo, lo tiene solo en Mateo y no lo tiene en Lucas. Pero hay también muchos otros pasajes más breves de Marcos que son omitidos por Lucas. Ahora, por otra parte, Lucas tiene una sección sobre la natividad del Señor bastante extensa y que, entre otras cosas, también difiere del relato de Mateo, que es un relato bastante breve, ¿sí? Lucas incluye parábolas que no aparecen en ninguna otra parte, ¿sí? Y el relato de la pasión demuestra una independencia considerable, ¿sí? Es probable y se puede inferir, ¿sí? Porque Lucas, cuando inicia el evangelio, dice que él investigó concienzudamente, asiduamente los eventos, y quizás esa parte que tenía Lucas dentro de su inquietud intelectual lo llevó a consultar, y es algo que se puede inferir, fuentes que simplemente Mateo y Marcos no consultaron al respecto, ¿sí? Mateo y Marcos tienen considerable material en común que no tiene su derivación o su origen en Marcos. Un examen de esto demuestra que se trata mayormente de discursos que se atribuyen a Jesús. Ahora, por otra parte, la tradición oral, ¿sí? O en cuanto a la tradición oral, la predicación y la enseñanza de los líderes de la iglesia primitiva naturalmente tendían a darle cierta forma fija a las tradiciones respecto a Jesús y respecto a su ministerio. Recordemos que el pueblo judío, incluso hasta el día de hoy, a pesar de la escritura y de toda esta serie de ventajas educativas y de conocimientos, tiene un fuerte arraigo en tradición oral, ¿sí? En cuanto a la dependencia inmediata, esta teoría de la dependencia inmediata afirma que los sinópticos hicieron los unos uso de los relatos de los otros, ¿sí? En base a esta teoría, entonces hay 5 combinaciones posibles. Que Mateo haya consultado a Marcos, o que Lucas haya consultado a Marcos, o que Marcos haya consultado a Mateo o haya consultado a Lucas, y ahí podemos sacar las combinaciones posibles, ¿sí? De hecho, gran parte de algún sector de los eruditos y de los intérpretes se van más hacia el lado de que fue Mateo y en cierta medida Lucas quienes consultaron o quienes recurrieron a Marcos, pero afirmar
con toda certeza y con toda seguridad de que ocurrió lo uno o que ocurrió lo otro, es aventurado y es apresurado decirlo en forma tajante o en forma totalmente determinante. Son solamente teorías, son posturas, son postulados que hay, pero que ninguno de ellos tiene el suficiente bagaje y la suficiente evidencia para que tenga fuerza de verdad absoluta. En referencia a la dependencia inmediata, esta recibe a veces el nombre de teoría urivangelium, ¿sí? Ya que presupone la existencia de un protoevangelio, de un evangelio primitivo, del cual estos tres evangelios sinópticos, ¿sí?, tomaron de su material o investigaron de su material o consultaron a este evangelio primitivo. Está también la teoría fragmentaria, ¿sí? Y según esta, los dichos y los hechos de Jesús fueron tomados y preservados al principio en forma separada y en una forma no conexa los unos con los otros. Y de estos fragmentos, ¿sí?, tomaron entonces estos escritores su material, ¿sí?, en la medida en que ellos utilizaron los mismos fragmentos, entonces sus relatos van a concordar porque recurrieron a la misma fuente. Y allí donde ellos utilizaron diferentes porciones, entonces sus documentos o los evangelios necesariamente van a diferir. Está la hipótesis de los documentos que establece a Marcos como el documento básico del cual Mateo y Lucas obtuvieron parte de su material, y es lo que decía anteriormente, algún grupo de eruditos van hacia esta hipótesis y proponen también entonces una fuente que designan como la fuente Q, ¿sí? Y esto le llaman la fuente Q porque es la primera letra de la palabra alemana que se traduce como fuente, ¿sí?, para explicar el material que no es de Marcos, pero que es compartido por Mateo y por Lucas. Como vemos, las teorías en relación a los evangelios sinópticos son múltiples. ¿Cuál de ellas es la correcta? ¿Cuál de ellas es la cierta? No sabemos. Son simplemente teorías y cada uno puede suscribirse a la que más le guste, a la que le parezca más lógica, a la que crea que es más razonable, pero como dije anteriormente, no hay evidencia absoluta que lleve a pensar que hay una, que es la que tiene o se levanta con el atributo de la verdad absoluta. Está la hipótesis de los 4 documentos, que entonces esta es la teoría de un evangelio primitivo de Lucas, de un proto-Lucas, ¿sí? Que dice que Lucas hizo un borrador de su evangelio antes de tener el original, el evangelio en limpio, como decimos acá en Colombia, de tener el evangelio en limpio. Él hizo un borrador y que luego incluyó en su obra ya finalizada. Entonces lo adicció, lo incluyó allí. Hay un escritor, Streeter, que destacó 5 secciones en las cuales Lucas parece ser independiente a Marcos. En el capítulo, en la porción que va del capítulo 3, versículo 1 a el capítulo 4, versículo 30, en la porción que va del capítulo 6, versículo 12 al capítulo 8, versículo 3, en la porción que va del capítulo 9, versículo 51 al capítulo 18, versículo 14, y en la porción que va del capítulo 19, versículo 1 a el versículo 27, y después capítulo 22, versículo 14, hasta el capítulo 24, versículo 53. Además, Lucas, capítulo 3, versículo 1, y los versículos subsiguientes, ¿sí?, dan la impresión de ser el principio de un libro, mientras que la última sección acaba con los relatos de la pasión y resurrección,
los sucesos finales de la vida de Jesús, ¿sí? Entonces, Marcos provino de Roma en fecha tan temprana como el año 60. La fuente Q se originó probablemente en Antioquía, allá por el año 50, ¿sí? Una fuente que también llaman la fuente M, ¿sí? Y que algunos dicen que así como Marcos acudió a la fuente Q, Mateo acudió a la fuente M, y que esa fuente M de la cual Mateo investigó o recabó información era procedente de Jerusalén sobre el año 65, y hablan también de la fuente L, que es la fuente privada de Lucas, el protoevangelio de Lucas, que se dice pues que nació en Cesarea, ¿sí? Allá por el año 60. Todo esto es un material por demás interesante, y que si bien es cierto, creerlo o no creerlo, aplicarlo o no aplicarlo, ni quita ni pone en materia de salvación, simplemente es como para tener un material de discusión, de sana discusión, ¿sí? Y no más, y no más. En esencia, ni lo uno ni lo otro le quita peso y le quita inspiración a los evangelios. Hay diferencias tocante al curso de los eventos en el ministerio del Señor, ¿sí? De acuerdo con los sinópticos, ¿sí? El principal escenario en la actividad del Señor fue Galilea, ¿sí? El evangelio de Juan es muy diferente. En él, el ministerio de Jesús en Galilea fue pequeño, mientras que la actividad de Cristo en Judea ocupa gran parte de sus páginas, ¿sí? Entonces, Juan hace mucho énfasis en el ministerio de Jesús, pero en Judea, no en Galilea. Los sinópticos en su narrativa entonces mencionan una Pascua en el ministerio de Jesús que está al final de su vida, que es cuando conmemora la cena del Señor. Pero en el Evangelio de Juan encontramos 3 Pascuas, y es por eso que coincidimos, y yo creo que la gran mayoría de los teólogos coinciden, y por eso se habla de que el ministerio de Jesús duró 3 años, porque en Juan encontramos la narración de 3 Pascuas. En el capítulo 2, el capítulo 6 y en el capítulo 12. Ahora, en el capítulo 13 hay posiblemente una cuarta Pascua de Juan, que está en el versículo 1 del capítulo 5. Ahora, si esto llegase a ser cierto, entonces habría que concluir que el ministerio de Jesús no duró 3 años, sino que duró alrededor de 3 años y medio. Entonces, es un tema no de discusión, sino un tema de investigación. Y bien interesante, porque eso reevaluaría, ¿sí? El precepto general de que el ministerio de Jesús duró 3 años. Diferencia respecto a la forma y el contenido de las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Entonces, en los sinópticos, el principal tema tratado por Cristo es el reino de Dios. Él habla de su origen, habla de la naturaleza, habla de la sujeción, habla del reino, habla de los requisitos, habla de la rectitud, de los enemigos y de la futura gloria. En el Evangelio de Juan, entonces fíjense que el reino de Dios es mencionado una sola vez en la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, únicamente. Aquella famosa conversación con Nicodemo que nosotros ya conocemos. Sin embargo, Cristo es el tema principal de la conversación. En ese Evangelio de Juan, el Señor se presenta a los judíos como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el maná escogido, como el agua de vida, como el verdadero libertador, como la luz del mundo, como el buen pastor, como la resurrección y la vida.
etcétera, 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 ¿sí? En conexión con esto, entonces podemos reseñar que la autorrevelación de Cristo, ¿sí?, tanto por sus palabras como por sus obras, difieren grandemente en comparación de Juan con los otros tres evangelios. En Juan, Jesús se autoproclama y se nombra y se muestra como el Mesías, y con toda esta serie de prerrogativas. En los otros evangelios, o sea, en los sinópticos, no lo hace de la misma manera. En los evangelios sinópticos, la humanidad de Cristo es muy sobresaliente. Lo observamos inicialmente como el Salvador, el cual es tomado de nuestra naturaleza, llevando nuestras dolencias e incluso tentado como nosotros hemos sido, somos y seremos tentados, con una diferencia: libre de pecado, sin pecado. Juan, en cambio, resalta fuertemente desde el inicio la divinidad del Señor. Ahí lo encontramos desde el primer versículo de Juan, en el capítulo 1, hasta Juan capítulo 20, versículo 8. Hace mucho énfasis en la divinidad de Cristo. Ahora, el hecho de que haya diferencias no significa que no hayan similitudes. Sí, sí hay similitudes. El bautismo de Juan, la alimentación de los 5,000, Jesús visto andando sobre el mar, la unción en Betania, la entrada triunfal, la última cena o la cena del Señor, la traición de Judas, el juicio de Jesús, la crucifixión de él, su muerte, su resurrección. Claro, sí, son algunos casos en los cuales vemos que tienen similitudes. La narrativa cambia. Sí, sí es cierto, la narrativa cambia. Las palabras y las expresiones cambian. Sí, es cierto, las palabras y las expresiones cambian. Pero la esencia del relato, el fondo del relato, el clímax del relato sigue siendo el mismo en los cuatro evangelios. Ya entendiendo esto, ¿sí? Entonces podemos ya entrar en materia y ver qué nos depara, qué nos trae el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo nosotros lo podemos dividir en 5 partes. La primera parte, indudablemente, la venida del Mesías, que va de Mateo capítulo 1, versículo 1, hasta Mateo capítulo 4, versículo 11. Y estas 5 partes, déjenme decirle antes de seguir, están claramente marcadas cuando nosotros intencionalmente leemos este evangelio y le prestamos atención a esas 5 divisiones que podemos encontrar en el evangelio. La segunda parte es la proclamación pública del reino del Mesías, que va de Mateo capítulo 4, versículo 12, hasta el capítulo 16, también en el versículo 12. Toda esa porción, ¿sí?, habla y hace su énfasis en la proclamación pública del reino del Mesías. Posteriormente, la tercera sección o la tercera parte en la cual podemos dividir Mateo, ¿sí?, es la precisa y pública declaración de Jesús como Mesías, en la cual él acepta y públicamente declara que él sí es el Mesías y que causa escozor y causa molestia en el grupo de fariseos, en el grupo de saduceos, en el Sanedrín y lógicamente en todos los enemigos de Jesús. Y eso lo encontramos del capítulo 16, versículo 13, al capítulo 23, versículo 39. Del capítulo 24 al capítulo 27, indudablemente el centro de la narración es la crucifixión de Jesús. Y ya terminamos, pues, con la resurrección de Jesús, la resurrección del Mesías. Esas 5 porciones, entonces nosotros podemos encontrarla en Mateo. Ahora,
Pero Mateo también tiene algo característico y es el ordenamiento que hay en él de la numerología judía, ¿sí? Y este es un tema, entre otras cosas, bien interesante. También es un tema como para investigar, como para profundizar, ¿sí? Porque en el judaísmo, eso no lo ha heredado el cristianismo ve esa parte un poco con ojos de desconfianza, es la parte de la numerología, ¿sí? Nosotros vemos la parte de la numerología como una parte esotérica y medio desviada, ¿sí? Pero dentro del judaísmo, la numerología es un tema y es un aspecto muy importante. Y quizás se puede entender desde la perspectiva de que el alfabeto hebreo, el alfabeto, como se le llama también, es un alfabeto alfanumérico, o sea, donde las letras, al mismo tiempo que son letras, valga la redundancia, son números. Entonces, el Aleph, además de que es la primera letra del alfabeto, es el número 1. Y quizás por eso este tema de la numerología judía en la cultura de ellos, en la cultura judía, es algo como que muy común. En nuestra cultura de pronto no, y la miramos con ojos de esoterismo, porque para nosotros la letra A es una cosa y el número 1 es otra cosa. Y cuando hacemos un ejercicio de matemática, no ponemos A más A igual a 2A, sino que ponemos 1 más 1 igual a 2. Entonces, pero para la cultura judía, y de pronto es un concepto medio complicadito de entender, puede ser algo común. Entonces, Mateo relaciona las genealogías, o como se dice en hebreos, los Toledot, del capítulo primero, en grupos de A3, en grupos de 3, de 14 generaciones cada grupo. 3 grupos de 14 generaciones, ¿sí? Porque para los judíos el número 3 es un número significativo, es un número importante, ¿sí? Mateo relaciona 7 bienaventuranzas en el capítulo 5, porque el 7 es un número fundamental en el judaísmo, ¿sí? Mateo en el capítulo 6, ¿sí?, relaciona 7 peticiones en el Padre Nuestro. En el capítulo 7 relaciona 7 parábolas en ese capítulo. Y en el capítulo 23 relaciona 7 ayes contra los fariseos y los escribas. Como creo que vamos a verlo más adelante, Mateo escribe muy para los judíos. Es un evangelio escrito para que un judío normal, un judío común y corriente lo entienda. Y un judío común y corriente vea en él a Jesús como el Mesías, ¿sí? En cuanto a la composición, el evangelio de Mateo, ¿sí?, ahí tiene un punto de confrontación, de discusión, de disputa, y es que hay quienes dicen que originalmente el Evangelio de Mateo se escribió en hebreo, mientras que hay otros que creen que el Evangelio de Mateo no, originalmente se escribió en griego y siempre ha sido en griego, ¿sí? Y encontramos entonces palabras traducidas, ¿sí?, como en Mateo 1:23 y en Mateo 27:38, ¿sí?, palabras hebreas traducidas al griego, ¿sí? En cuanto a qué audiencia y con qué propósito escribe Mateo, indudablemente Mateo escribe para los judíos, ¿sí?, para los judíos. Y por eso Mateo, en términos de genealogías, se parece mucho al Antiguo Testamento, cuando en el Antiguo Testamento aparecen los Toledot o las genealogías
como por ejemplo la genealogía hasta la crucifixión. Más o menos, este evangelio fue escrito entre el 63 y el 67 después de Cristo, ¿sí? Y se presupone que fue escrito en Jerusalén, en Palestina, pero definitivamente pudo haber sido o en Jerusalén, en Palestina o en alguna parte de Judea. En alguno de esos tres sitios es la ubicación más probable en la cual se haya escrito el Evangelio de Mateo. Dicho esto, voy a poner un puntico para que ustedes en sus casas posteriormente lo utilicen como un material de investigación, Algunos eruditos muy didácticos, muy pegados a la letra, y muy estudiosos de la sintaxis, de la gramática y del cómo están escritas las cosas, ¿sí? Aseguran que, bueno, los evangelios el evangelio se atribuye a Mateo, el evangelio se atribuye a Marcos, se atribuye a Lucas y se atribuye a Juan, porque en ninguna parte de los evangelios dice que el que lo escribe es Mateo, o que el que lo escribe es Marco, o el que lo escribe es Lucas, o el que lo escribe es Juan. Como en las cartas, por ejemplo, en las cartas, Pablo con Timoteo, Pablo con Sóstenes, se identifica quién es el escritor. En los evangelios, el escritor expresamente no está descrito. Entonces, estos eruditos, ¿sí?, con cierta lógica, dicen, si el evangelio no dice expresamente quién lo escribe, entonces el evangelio se le atribuye a Mateo, o se le atribuye a Marcos, se le atribuye a Lucas y se le atribuye a Juan, por un fenómeno o por una cuestión de tradición. Entonces, eso, las veces que lo estudié, pues me pareció bastante interesante y por eso se los transmito a ustedes para que tengan allí un material de investigación, para que durante 2 o 3 meses se distraigan y se relajen investigando sobre el tema, ¿sí? En cuanto al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos también lo podemos dividir en 5 partes. La primera sección, que habla sobre el advenimiento del poderoso Hacedor, ¿sí? Así traducido literalmente del griego, el poderoso Hacedor, que va del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 2, ¿sí? Lo que Mateo llama la venida del Señor, Marcos lo llama el poderoso Hacedor, ¿sí? En la segunda sección son los conflictos que vive ese poderoso Hacedor, que va del capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 8, versículo 26. ¿Sí? Las persecuciones, las críticas, los enemigos, los conflictos como los que tenemos nosotros en nuestra vida común o en nuestro ministerio, que se levantan gratuitamente opositores y gente pues que solamente por sí o por no quieren perjudicar nuestros ministerios. La tercera división, cuando nosotros nos enfrentamos al Evangelio de Marcos, consciente y pendientes de estas divisiones, ¿sí? Entonces, las afirmaciones que él hace, las afirmaciones que hace el poderoso Hacedor, que va del capítulo 8, versículo 27, hasta el capítulo 13, versículo 37. Indudablemente, un punto en común en los evangelios, la crucifixión. Capítulo 14, versículo 1 al 15, 47. Y por último, cómo ese poderoso Hacedor, ¿sí?,
ese que lo hace todo, que lo puede todo, ¿sí? Puede vencer la muerte y entonces resucita. Capítulo 16, versículo desde el 1 hasta el 20. Y es importante aquí hacer una aclaración que no hice anteriormente cuando hablé de la porción de Mateo 16, del versículo 9 al versículo 20. En algunos evangelios de mucha autoridad, ¿sí? La porción de Marcos, del capítulo 16, la porción del versículo 9 al versículo 20 no aparece. En algunos evangelios de mucha autoridad, muy autoritativos. ¿Y cómo se define un evangelio autoritativo? Por la antigüedad del evangelio. ¿Sí? En este momento no existe los evangelios ni los libros, ningún libro original de la Biblia. No existe el evangelio original que se le atribuye a Mateo o a Lucas o a Juan o a Marcos. No existen esos originales, ni las cartas originales, ni las de Pedro, ni las de Juan, ni las de Pablo. ¿Sí? Pero los manuscritos más antiguos dentro de la arqueología, entonces son considerados de mayor autoridad. Entonces, muchos de estos manuscritos más antiguos no tienen esa porción de Marcos del versículo 9 hasta el versículo 20. Entonces, algunos corrientes dentro del cristianismo, dentro de la teología y dentro de la crítica, ¿sí? Ven, no con recelo, pero sí con cierta prudencia, ese pasaje de Marcos que va del capítulo 16, que va del versículo 9 al versículo 20. Ahora, si es así, o si llegase a ser cierto que en el original de Marcos esa porción no estaba, ¿sí? Podríamos decir que esa porción, aun cuando no es bíblica, es cierto, ¿sí? Y eso hay que entenderlo de buena manera, ¿sí? Porque en esa porción, pues, de Marcos, eh, lo que se dice allí es cierto, aun cuando si en el peor de los casos, si ponemos el escenario crítico y de pronto al final de cuentas los que dicen esto tienen razón, ¿sí? No deja de ser verdad. Igual, ahí por ejemplo en el versículo 15 Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Acaso él no dejó esa orden en otro evangelio? Sí. ¿Acaso él no dijo, ahí dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado? Eso también lo dijo y está en otro evangelio, ¿sí? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de Jesús se echan fuera demonios? Sí, en el nombre de Jesús se echan fuera demonios. Entonces, eso es verdad. Hablarán nuevas lenguas. ¿Acaso en el día de Pentecostés no hablaron en nuevas lenguas? Eso es verdad. Entonces, sí, tomarán en manos serpientes. ¿Y acaso a Pablo no lo picó una víbora y no le pasó nada? Eso es verdad, sí. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Acaso no oramos e imponemos las manos sobre los enfermos y efectivamente ellos se sanan? Eso es verdad, ¿sí? Entonces, si esto no llegase a estar en los originales, y resulta que lo que esta crítica dice que ese pasaje es extrabíblico, está bien, es extrabíblico, pero no deja de ser verdad lo que allí está escrito y no deja de cumplirse lo que allí está escrito. Y yo creo que tenemos y conocemos testimonios
de mucha gente, de muchas personas que han orado por enfermos y el enfermo se ha sanado, que incluso han orado por muertos y el muerto ha resucitado, ¿sí? Que han orado por endemoniados y el demonio o el espíritu maligno ha salido del cuerpo de la persona, ¿ya? Entonces, no deja, porque la crítica lo diga, no deja de ser verdad lo que aquí en Marcos está escrito. La más fuerte característica en cuanto a las características de Marcos, ¿sí? Es su carácter descriptivo, ¿sí? Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo del 5 al 9, en Marcos capítulo 9, 29 hasta el 9:36, el 10:16, etc. Marcos es supremamente descriptivo. Mira los detalles y escribe unos detalles bien interesantes que ni Mateo ni Lucas describen. Entonces, por eso es importante cuando nos enfrentamos, lo que le decía antes, a predicar o enseñar sobre un pasaje de un evangelio, recorrer los otros sinópticos para extraer todo el panorama completo. Contiene pocas de las enseñanzas de Jesús, pero a cambio de eso, resalta los milagros y resalta los prodigios que Jesús hizo. Tiene pocas, en cambio Mateo sí, Mateo tiene muchas enseñanzas de Jesús y Marcos tiene pocas, pero Marcos se concentra en los hechos del poderoso hacedor, como Marcos lo llama muy característicamente, traduciéndolo así como literalmente del hebreo. Y algunas de las palabras de Jesús fueron dirigidas a los judíos y después Jesús se iba. Jesús predicaba a los judíos y Jesús se iba, ¿sí? Y bueno, y algunas veces hasta quisieron matarlo por eso, ¿sí? Ahora, ¿a quién le escribe Marcos? ¿Y con qué propósito escribe? Entonces, Marcos escribe un evangelio que va dirigido a los romanos. Va dirigido a aquellos, así como Mateo se concentra en los judíos, Marcos se concentra en los romanos, ¿sí? Y se acepta que fue escrito alrededor del año 62 después de Cristo. No se sabe si fue en Roma o si fue en Egipto, ¿sí? Y bueno, lo que ya hablamos de estos últimos 12 versículos de Marcos, ya lo mencioné y no vamos a hacer más énfasis en ellos, ¿sí? Entonces, el tercer evangelio, que es el evangelio de Lucas, también intencionalmente podemos dividirlo en 5 partes y enfrentarnos intencionalmente a esas 5 partes y encontrar esas 5 partes en el evangelio de Lucas cuando nos enfrentamos a él con ese propósito. La primera es el advenimiento del divino hombre, así también como Lucas lo visualiza, ¿sí? Del divino hombre. ¿Sí? Y al final vamos a ver por qué Lucas lo visualiza como el divino hombre. Lo que Mateo dijo, la venida del Señor, que va del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 13. La segunda parte del Evangelio de Lucas, entonces, habla y se centra sobre el trabajo del divino hombre, pero por el mundo judío. O sea, ¿cuál fue la misión? La misión que él vino a cumplir con los judíos. Específicamente, capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9, versículo 50. La tercera sección es ese ministerio que ese divino hombre, ahora no con el mundo judío, sino con el mundo gentil. Y es bien interesante esa comparación cuando nosotros leemos de esta forma y estudiamos de esta forma el Evangelio de Lucas. Entonces, del capítulo 9, versículo 51 al capítulo 18, versículo 30. Y ahora entonces Lucas habla sobre su sacrificio por la humanidad. Ahora no es solo por los judíos, no es solo la misión a los romanos, sino que abarca la humanidad entera. Los que estaban en ese redil y los que no estaban en ese redil, sino que eran de otro redil.
capítulo 18, versículo 31 a capítulo 23, versículo 49. Y por último, entonces, ¿cómo ese sacrificio de este hombre divino por la humanidad redunda en la salvación para todas las naciones? ¿Cómo ese divino hombre, entonces, a través de ese sacrificio, lleva salvación a todas las naciones? Capítulo 24. Entonces, si buscásemos un evangelio de los cuatro, un evangelio universal, yo creo que Lucas sería ese evangelio universal. ¿Qué características encontramos en Lucas? Una detallada narración del nacimiento de Juan el Bautista y del nacimiento de Jesús. En eso sobresale en Lucas de Marcos y de Mateo, ¿sí? También tiene una detallada narración de Jesús viajando a Jerusalén, capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 18, versículo 14. Lucas traza una genealogía, pero no como lo hace Mateo. Lucas traza una genealogía a través de David, Abraham, y llega a Adán, el común primogénito o el primogénito común de toda la humanidad. Indudablemente Lucas es un evangelio muy universal, ¿sí? ¿Sí? Está cercano con la doctrina paulina de la salvación por la fe, y eso se marca en el evangelio en el capítulo 4, versículo 25 al 27, en el capítulo 7, versículo del 2 al 10, en el capítulo 10, versículos del 30 al 37, y en el capítulo 17, versículos desde el 11 hasta el 19. Allí se ve la influencia del pensamiento paulino, cómo ese pensamiento paulino referente a la salvación por la fe impactó, caló e influyó en la doctrina de lo que Lucas escribía, ¿sí? Ahora, más que ninguna otra narración, entonces Lucas es una historia contemporánea, indicando el tiempo de la ocurrencia de los hechos, ¿sí? Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 5, versículo 26, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, hace indicaciones cronológicas, Lucas, en fin, en los pasajes que allí tenemos, capítulo 1, versículo 36, 56, 59, capítulo 2, versículo 42, capítulo 3, versículo 23, capítulo 9, versículo 28, en fin. Lucas es un evangelio cronológico. Es una gran ventaja que tiene Lucas y que nosotros debemos sacarle provecho en ese aspecto. Mateo, Marcos y Juan no son cronológicos. Los hechos narrados en Mateo, en Marcos y en Juan no son hechos cronológicos. Pero en Lucas sí son hechos cronológicos, de tal forma que nosotros podemos apoyarnos en Lucas para cronológicamente ubicar el tiempo de algunos acontecimientos en el ministerio de Jesús. Lucas escribe en griego puro. El mejor griego que podemos encontrar en cualquier evangelio es Lucas, ¿sí? Pero los dos primeros capítulos están llenos de hebraísmo. ¿Qué significa eso? Frases culturales hebreas que se aplicaban en aquella época, ¿sí? ¿Por qué sabemos que Lucas era médico? ¿Sí? Aparte de que Pablo lo describe también y lo dice, porque Lucas escribe como médico. Lucas no escribe como una persona ajena a la medicina. Lucas escribe como escribiría un médico, ¿sí? Ve los acontecimientos a través de los ojos de un médico, ¿sí? Por ejemplo,
5, 18, 24, ¿sí? Que encontramos su correspondencia en Mateo 9 del 1 al 8 o en Marcos 2 del 1 al 12, ¿sí? Que vemos al paralítico que bajaron por el techo, ¿sí? Mateo y Marcos hablan del paralítico. Lucas habla del parapléjico, que es un término netamente médico, ¿sí? Lucas cuidadosamente distingue entre posesiones demoníacas y enfermedades. Esa sutil diferencia no la encontramos ni en Marcos ni la encontramos en Mateo. Entonces, esas cosas exquisitas, digámoslo así, en la escritura de Lucas nos dicen que indudablemente el hombre tenía una formación médica. A diferencia de Mateo, que escribe para los judíos, para todo un gran grupo de personas, ¿sí? Y de Marcos, que escribe para los romanos, todo un imperio, una gran nación. Lucas escribe a Teófilo como representante de un círculo de lectores, ¿sí? Y que estos lectores son griegos. Entonces, por eso es que genéricamente se dice que el Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos, ¿sí? Como otras misivas, entonces fueron enviadas a Félix, allí lo encontramos en Hechos 23, 26 y 24, 3, a Festos en Hechos 26, 25, y se acepta que el Evangelio de Lucas fue escrito no antes del año 54, pero tampoco después del año 64 después de Cristo. En algún momento de esa década, el Evangelio de Lucas fue escrito en un sitio que tampoco se puede designar tan rígidamente como en cierta forma se hace con Mateo o se hace con Marcos, porque bien pudo haber sido en Roma, pudo haber sido en Cesarea, pudo haber sido en cualquier lugar del Asia Menor, o en Éfeso, o en Corinto, o en cualquiera de esta multitud de viajes en las cuales Lucas acompañó al apóstol Pablo. En referencia al Evangelio de Juan, que es el evangelio preferido de muchos, ¿sí? Que preferimos a Juan, que nos gusta Juan, las cosas como Juan las escribe y como Juan las muestra. Igual entonces, como los evangelios que le preceden, ¿sí? También intencionalmente podemos dividirla en 5 partes y enfrentarnos de esa misma manera y encontrar esas divisiones. La primera, indudablemente, en eso coinciden casi todos, aun cuando lo expresen con términos diferentes. El advenimiento y encarnación del Verbo. Entonces, ya Juan no habla del Mesías, del divino hombre, ni del poderoso hacedor, sino el Verbo de Dios. Capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Y allí mismo, pegadito, la encarnación de ese verbo, ¿sí? Y cómo ese verbo es, y se debe ver, y se debe entender como la única vida del mundo. Ahí, del mismo capítulo 1, versículo 14, y se extiende hasta el capítulo 6, versículo 71. Y esa encarnación, la tercera sección, esa encarnación del verbo, ¿sí? Entonces genera la vida, genera la salud y genera una confrontación con la oscuridad espiritual, ¿sí? Capítulo 7, versículo 1 al capítulo 11, versículo 54. Y Juan, y es una de las cosas que me gusta de Juan, que Juan no pone las cosas a medias tintas, sino que
muestra claramente la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la salvación y la perdición. Juan no pone medias tintas. La cuarta sección, entonces, nosotros podemos encontrar que la encarnación del Verbo, ¿sí? El Salvador del mundo, ¿sí? Pero lo hace a través de un hecho que en aquella época no se entendió y que aún en esta época muchas personas no lo entienden muy bien, a través de su muerte sacrificial. Capítulo 11, versículo 55, hasta el capítulo 19, versículo 42. Y por último, la quinta sección es la encarnación nuevamente de ese Verbo que ahora resucita de la muerte. El Señor y Salvador de todos los creyentes resucita y la tumba queda vacía. Capítulo 20, versículo 1 al capítulo 21, versículo 25. Características de Juan. Entonces, más que ningún otro evangelio, entonces fíjense, Juan enfatiza la deidad de Cristo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Eso es una diferencia abismal en Juan comparándolo con los evangelios que le preceden. Juan el Bautista testifica de la deidad. Juan presenta a Juan el Bautista, entonces, testificando de la deidad de Cristo, tan pronto Juan entra en escena. Juan, el apóstol, muestra a Juan el Bautista e inmediatamente muestra a Juan el Bautista testificando de la deidad de Cristo. Muestra públicamente a Jesús proclamando tener esa prerrogativa. En el capítulo 3, versículo 7, en el 5, 17 y en el 6, 32, lo mismo que en el 6, 40. Bien. En el Evangelio de Juan, las enseñanzas de Cristo predominan, pero son diferentes a las de los evangelios sinópticos. A diferencia de parábolas, encontramos discursos elaborados que pueden contener un par de alegorías, pero no el intríngulis de las parábolas que después los apóstoles o los discípulos le dicen a Jesús: hey, ven acá, explícamelas porque no las pude entender. ¿Sí? El tema de Juan no es el reino de los cielos. El tema de Juan es la persona de Cristo como fuente de agua viva. 4:14, como el pan de vida, 6:25, como la luz del mundo, 8:12 y 9:15, como la resurrección y la vida, capítulo 11, 25 y 26. Juan se centra, ¿sí?, precisamente en eso, en la persona del Mesías, en la deidad de Cristo. Menciona explícitamente los sitios de operación y ministración de Jesús. Juan es el único que menciona a Betábara en el 1:28. Es el único que menciona a Caná de Galilea en el 2:1. Es el único que menciona a Capernaum en 2:14, a Jerusalén en el 2:13, a Sicar en el 4:5, a Bethesda en el 5:2 y así sucesivamente. ¿Sí? Es muy específico en la situación, en los puntos geográficos. Ahora, pero también contiene duros y categóricos hebraísmos, ¿sí? Pero tiene un estilo más semejante a los escritores del Antiguo Testamento que a sus congéneres del Nuevo Testamento, ¿sí? El escritor indudablemente se considera un judío, y más que un judío nacido en tierras palestinas, nacido en Canaán, ¿sí? Y lo encontramos en el 5:1, en 9:14, en 7:22, en el 1:21, en 4:9, en 9:2 y en 18:28. Es un testigo visual de los eventos que narra. Él dice: lo que vi, eso es lo que yo estoy narrando, eso es lo que yo estoy escribiendo. Y parece ser que se identifica
como el discípulo amado, se identifica a sí mismo como el discípulo amado. Y es por eso también entonces que atribuimos y que reconocemos que Juan era el discípulo amado, ¿sí? Porque también es el único que tiene esta expresión. En el capítulo 13, versículo 23, en el 18:15, en el 19:26, en el 22, 3 y 4 y 8, y en el 21:7. En cuanto al propósito y a quién escribió Juan, ¿sí? Juan escribe para los cristianos que están en el Asia Menor y que están fuera del Asia Menor, ¿sí? Que están en México, que están en Colombia, que están en el Ecuador, que están en Perú, que están en Bolivia, que están en Argentina, que están en Estados Unidos, que están en el África, que están donde quiera estar, ¿sí? Juan escribe a todo el mundo y da claramente al final de su evangelio el propósito del evangelio, que es otra cosa característica. Juan define y dice claramente cuál fue su propósito. De pronto Lucas menciona el propósito de haber escrito o de escribir en la forma como escribió cronológicamente, ¿sí? Lucas dice que el propósito fue organizar los hechos cronológicamente, pero Juan no tiene el propósito de los hechos, sino de mucho más que eso, ¿sí? Y se acepta entonces que este evangelio fue escrito alrededor del año 80 después de Cristo, y muy probablemente lo escribió en Éfeso, porque en esa época, de acuerdo a la narración histórica de algunos historiadores, Juan en esa época estaba radicado en Éfeso y de allí salió al cautiverio a la isla de Patmos, donde finalmente escribe Apocalipsis y muere. Estos son los 4 evangelios. Entonces ya en referencia a el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Que algunos prefieren llamarlo Hechos del Espíritu Santo, la verdad no discuto, no discuto si es mejor llamarlo de una forma o llamarlo de otra, ya hay preferencia personal de cada uno, ¿sí? El libro de los Hechos, y el apellido se lo pone cualquiera, ¿sí? Puede ser entonces intencionalmente dividido en 2 partes, cada una de las cuales el tópico principal es el establecimiento de la iglesia desde cierto lugar. Primero, el establecimiento de la iglesia desde Jerusalén, que parte de Hechos capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 25. Pero después, la narración se centra en el establecimiento de la iglesia desde Antioquía, desde la cual entonces parten los viajes misioneros de Pablo. Entonces, con los viajes misioneros de Pablo, el centro de la narración y del crecimiento y del establecimiento de la iglesia es Antioquía. Capítulo 13, versículo 1, hasta que se termina el libro, ¿sí? Como característica del libro de los Hechos, entonces, es que se centra en 2 personajes básicamente. Inicialmente en Pedro y posteriormente en Pablo. Cuando se hace la transición de Pedro a Pablo, ¿sí? La figura de Pablo eclipsa totalmente la figura de Pedro. Y entonces allí, más que nada, la figura que sobresale es la figura de Pablo. Y podríamos decir que si alguien, y espero que entiendan esta palabra en el buen sentido, vendió grande y favorablemente para la cristiandad de todo el mundo a Pablo, ese fue Lucas, quien lo catapultó y en sus escritos contribuyó a darle el renombre, ¿sí? Sin demeritar indudablemente todas las cartas que el apóstol Pablo escribió
y todo el trabajo y ministerio exitoso que llevó a lo largo de más o menos 30 años de ministerio. Características del libro de los Hechos, ¿sí? Entonces es este. Pedro y Pablo, en ese orden en que aparecen, son los principales protagonistas. La marca más sobresaliente de este libro es que nos familiariza con el establecimiento de la iglesia cristiana, con su primera organización, ¿sí? Y conforme con esto, nos muestra iglesias que se fundaron en Jerusalén, iglesias que se fundaron en Judea, en Galilea, en Samaria, en Antioquía, en Asia Menor, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Corintio, en Éfeso, en Roma y en fin, en las Galias, en fin. No podrían, no, yo creo que de todos modos, por mucho que Lucas se esforzó en escribir, no escribió cuántas iglesias se fundaron en el transcurso de lo que él narra en el libro de los Hechos. ¿Sí? Del capítulo 6 en adelante, entonces observamos en el libro de los Hechos la institución de los diáconos, ¿sí? Y desde el capítulo 14, versículo 23 y 20, 17 hasta el 38, ¿sí? Es claro que los ancianos de las iglesias en aquel tiempo son llamados los obispos, los episcopes, que es la palabra griega, perdón, episcope, la palabra griega que se utiliza para y que se traduce como obispo, ¿sí? Epi por encima, el que ve por encima, el que vigila por encima, el que ve más allá y entonces da una guía al rebaño, lo que Ezequiel llama el atalaya. Y que esa posición de altura no significa mayor poder, subyugación o dominio sobre los demás. Me gusta una expresión latina que se usaba para designar a los obispos en aquella época. Latina porque era del latín, y es que el obispo era el primus inter pares, o sea, el que presidía entre iguales. La diferencia entre el obispo o el pastor y las ovejas es la responsabilidad. Aquel que es el episcope tiene mayor responsabilidad. El propósito del Evangelio de Lucas, entonces, es que está dirigido, perdón, del libro de los Hechos, perdón, está dirigido a los lectores griegos y se presume que fue escrito hacia el año 63 después de Cristo. Quiere decir que es casi contemporáneo con el Evangelio, porque en la misma década del 54 al 64 que se escribió el Evangelio, el libro de los Hechos se ubica ya hacia el final de esa época aproximadamente, hacia el año 63. Y de aquí en adelante, bueno, vienen las epístolas. No voy a cargarlos con más información por el momento. En la próxima clase, que es la última sección, entonces vamos a empezar ya todo el tema de las epístolas